5, 7, 8. Después van a decir, y para eso hice a mano todo lo que hice hasta ahora. Porque ese al principio es medio complicadito, pero después ya es una tontería. Pueden estar cocinando, pueden estar haciendo lo que se les antoje mientras hacen esto. Y Excel solito hace. Bueno, le voy a poner acá el nombrecito que les dije para que se acuerden. Se le dice frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de datos que hay en cada intervalo o en cada clase. Acuérdense, a esto se le dice clase, o se le dice intervalo, o se le dice también a veces rango. Rango es un poco más inapropiado decirle porque rango es otra cosa en estadísticas. Bueno, ¿qué hago ahora? La mayoría ya están. Lo que voy a hacer es sumar esto y me tienen que dar, obviamente, me tienen que dar el número de casos que tengo. Entonces hago, es igual a suma o directamente hago autosuma, que Excel me hace sin problema. Autosuma. Y ahí tienen qué cosa, ahí tienen los 42. Si por ejemplo no les da este 42 es porque obviamente están haciendo mal. Y esa es una forma también para corroborar si estamos haciendo correctamente nuestro proceso. Entonces teníamos 42 números y yo tengo acá 42. En donde tienen que concentrarse, así como si fuera que están rezando, es aquí cuando están tomando sus numeritos. ¿Por qué? Porque si acá toma mal y al final acá le sumó 42 también, es porque a alguien le están poniendo y al otro le están sacando, al intervalo, por decirlo. Bueno, entonces ya tenemos nuestra frecuencia absoluta. Y fíjense que acá esto ya se me va haciendo más interesante. ¿Por qué? Porque yo ya puedo decir, por ejemplo, ahora a mi jefe o a lo que sea, yo le puedo decir, por ejemplo, la mayor cantidad de personas ganan entre 80 y 89 dólares semanales, me decía el ejercicio. Ahora yo ya sé, yo no iba a poder hacer obviamente nada con esta tabla que tengo acá originalmente, porque esto es lo que me está dando o me está indicando cómo hacer algo productivo de ella. Ponen en silencio sus micrófonos. Bueno, la siguiente frecuencia se llama una frecuencia absoluta, frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada simbolizamos con FAC. Así. Algunos le ponen completamente o como sea. Pero es Apaguen lo su mismo. micrófono, por favor. Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es así. Fíjense. El primero voy a copiar, enter. Y el segundo, para obtener el segundo va a ser, es igual, copiamos esto, más, y el siguiente que tengo acá que es el 6. Así. Y después ya Excel me hace sola. O sea, yo hago esto y fíjense que ya tengo completo de esta forma. ¿Para qué se hace una frecuencia acumulada? Y como yo sé que estoy haciendo bien, este último número me tiene que coincidir con la cantidad de datos. Este dato que tengo acá lo simbolizamos con una letra N y le decimos tamaño muestral o tamaño de la muestra. ¿Por qué le digo una muestra? Porque nosotros estamos haciendo, ¿qué cosa? Estamos sacando solamente a 42 personas de una empresa en donde hay 1000 personas, por decirlo. Entonces, a este 42, que es mi total de datos, se le dice tamaño de la muestra o tamaño muestral. Y se simboliza con la letra N. N minúscula. Le puedo poner también acá. N minúscula es igual. Tamaño muestral. Esto van a usar después en la siguiente unidad, esta N muchas veces. Y acá también vamos a utilizar nosotros. Entonces, fíjense lo que ocurre con la frecuencia acumulada. Yo ya puedo decir directamente, de los 42 personales, 16 personas ganan entre 50 y
$59 semanales. O yo puedo decir, por ejemplo, 28 personas ganan salarios entre 50 y $89 semanales. Lo que está haciendo, así como su nombre lo dice, es acumularme desde el principio. Y acumular significa ir sumando la cantidad de, en este caso, de personas que tenemos hasta tal intervalo. Por ejemplo, acá en el intervalo donde tenemos ya en las 5, entonces yo puedo decir 37 personas ganan entre 50 y $99 semanales. Para eso me sirve esta frecuencia acumulada. Esta frecuencia acumulada también yo puedo desacumular. Y desacumular significa poner acá primero el 42 y empezar a restar hasta que me llegue a 2. Pero eso no se usa mucho. Es para que tengan como para cultura general. Entonces, la frecuencia acumulada. Ya tenemos dos tipos de frecuencias. ¿Se acuerdan que acá nos decía en el problema construir una tabla de frecuencias? Entonces ya tengo dos clases de frecuencias. Después seguimos un poco más y tenemos lo que se llama una frecuencia relativa. La frecuencia relativa simbolizamos por la letra FR. FR. Así. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa es esto. Es un paso antes para sacarle en verdad el provecho como tal. La frecuencia relativa hacemos así. Ustedes tienen también una formulita, he visto que Teresa les había puesto en su presentación, y la frecuencia relativa es solamente esto. Ponemos igual, tomamos la frecuencia absoluta y dividimos entre el total de datos, que en este caso es 42. Ahí. Y así va a ser para todos los demás. Como yo estoy trabajando con Excel, entonces, ¿qué va a pasar si yo, por ejemplo, agarro, le pongo acá y arrastro? Me va a generar un error. ¿Por qué? Porque este 42 le tiene que servir a todos estos que todavía no estoy haciendo el cálculo. Entonces, lo que tenemos que hacer de este 42 es fijar. Fijar, ¿qué significa? Que le sirva para todos. Entonces, ¿cómo fijamos? Llevamos acá. Este R5 es, ¿qué cosa? Mi frecuencia absoluta, la primera. Y R11, si se fijan, R11 es en donde está mi total. Entonces fijamos acá, entre la letra y el número. Y ponemos el símbolo de dólar. Así. Entonces, es igual. Y ahí arrastramos. ¿Cómo arrastramos? Pueden arrastrar así con, agarrando los dos, o directamente acá cuando les da el más. Entonces ahí. Obviamente esto no uso porque no tengo más nada ahí. ¿Qué hacemos con la frecuencia relativa? Como estamos trabajando con Excel, o si estábamos trabajando con la calculadora, por ejemplo, ustedes tienen que tratar de dejar solo con un decimal o con dos decimales. Pero no pongan, porque es tan feo cuando, por ejemplo, a uno le ponen un decimal, al otro le ponen dos decimales y al otro tres decimales y así sucesivamente. Es muy feo cuando se hace así. Y tienen que cuidar que el total que tengo acá me dé 1. ¿Por qué eso? Y ahora vamos a ver por qué me conviene que sea 1. Ya les voy a explicar. Ahí arriba. Voy a poner acá. Estos que tenemos acá, cuando tengo en negrita y después pongo del subrayado, ese me está diciendo que es un total. Entonces, la frecuencia relativa es ¿qué cosa? Es tomar a la frecuencia absoluta y dividir entre el total. Y ya tenemos acá. En términos cristianos, esto no nos sirve mucho. Entonces yo quiero ahora decirle a Pedro o a María, que es mi jefa, pero no estudió ninguna carrera universitaria, y me va a decir, va, él hice a la 0,29, va, él hice a 0,12. Entonces, en derecha yo, bueno, no, nada, checar ahí o lo que sea. Y le vas a decir, bueno, ahora sí te voy a mostrar o te voy a decir qué significa eso. Y ahí entonces aparece la frecuencia porcentual. La frecuencia relativa es un paso para la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual lo simbolizamos así. Hasta acá. O en algunos casos, algunos le ponen solamente de esta forma, con el simbolito del por ciento.
pueden usar este, inclusive algunos le ponen solamente la FP también. Esas son diversas nomenclaturas que cada autor o cada libro va tomando también en algunos casos. Después de ahora en adelante, ustedes pueden comprar también mi libro que está en el... haciendo propaganda de su libro. No le digo eso. Después le dicen a Teresa, nos quiere vender su libro. No. Bueno, entonces, mi frecuencia porcentual es esta. Es tomar a la frecuencia relativa y multiplicar por 100. Y me va a dar, obviamente, en porcentaje. Fíjense acá. Entonces, arrastro hasta el último. Y acá es en donde, y le sacamos esos dos decimales, que me dé un decimal nomás así. Eso nomás yo quiero. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué ocurre? Que también los decimales me puede generar algún tipo de problemas. Vamos a hacerle este así. Y acá es en donde yo les dije que tenían que cuidar. ¿Por qué tenían que cuidar? Porque si ese no me da 1 acá, acá me va a dar, no me va a dar tampoco 100. Yo necesito este 100. ¿Por qué? ¿Qué significa este 100? Este 100 significa que es la totalidad de los casos que estoy considerando. Entonces necesito que sea 1 acá. Si ustedes están haciendo con la calculadora, en la calculadora a veces es complicado porque me da acá, por ejemplo, 0,99 o a veces me da, por ejemplo, 1,1. Entonces, si yo tengo 0,99 a multiplicar por 100 me va a dar 99%. ¿Y dónde está entonces ese 1% te puedo decir yo? O por ejemplo acá tienen 1,1 y acá les va a dar entonces 110%. ¿Y qué significa eso? Porque hay más datos, les puedo decir también. Entonces, acá tienen que cuidar de que acá me dé 1 y acá me dé 100. Y acá terminamos lo que sería para nosotros nuestra tabla de distribución de frecuencias. Vieron que es facilísimo. No les voy a complicar más, hay más cositas, pero Teresa me dijo que les mostrara así nomás. Hay cosas más, un poco más complicadas que más adelante seguramente o vamos a ver o ven con ella. Pero esto es lo básico que ustedes tienen que saber. Y le ponemos así colorcito y dejamos así mucho más atractivo para, o atractiva para la vista si estamos considerando que es una tabla. ¿Entienden esto? ¿Sí? Sí. ¿No hay problemas? Si tienen alguna consulta o lo que sea, me dicen en el chat o con el micrófono. No hay problemas. ¿Alguna duda que tuvieron durante la explicación? Está demasiado claro. Yo entendí bien. ¿Podemos continuar? Hable pues el resto también. Acá hay un chat, a ver qué dice. Todo ok, me dice. Perfecto, Yo y vamos. entendí también. Bueno, entonces ahora respondemos nuestra pregunta. Fíjense lo que me decía el primero, construir una tabla de frecuencias. Ya está mi tabla de frecuencias. Después la B me dice indicar los límites de la segunda clase. Entonces puedo poner acá una B y entonces indicamos los límites de la segunda clase. Acuérdense que a este se le dicen clases. Entonces mi segunda clase son estos dos, 60 a 69. Entonces escribimos acá, 60 a 69. Si ustedes hacían a mano, por ejemplo, acá iban a ponerle una rayita así como este, de 60 a 69. Y se dan cuenta de lo que les dije, que a cada uno de ustedes le tiene que dar el mismo resultado. Y acá yo me estoy dando cuenta si están haciendo correctamente o están haciendo mal. Si ustedes hacen mal acá al comienzo, ahí ya mi tabla se me fue a la China, por decir. Bueno, después que me dice la, a ver, B, acá tiene que ser C. Vamos a poner una C. Le saqué de ahí por lo visto porque, y acá esta es D. Profe, ¿cómo era que determinamos el límite? ¿El qué? ¿Cómo determinamos el límite? Estos límites, estos que están acá. Pero no esos, la respuesta B. Acá dice, indicar los límites de la Ah, segunda clase. sí, Entonces, entiendo. acuérdense que a ese se le dice, por ejemplo, primera clase,
A este se le dice segunda clase y así. Entonces, si me está diciendo indicar los límites de la segunda clase, entonces los límites de la segunda clase es 60 y 69. ¿Está bien? A este se le dice tercera clase y así sustantivamente y chau. Bueno, después vamos por la C. A ver qué dice la C. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la cuarta clase? Ahora es fácil porque tengo estos con su letrita y con su título. Este título no hace falta ya que pongan ustedes después cuando ya tienen práctica. Este es porque como es nuestra primera vez, entonces le estamos poniendo de esta forma. Entonces fíjense lo que me dice la C. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Acá está mi frecuencia absoluta de la cuarta clase. Y mi cuarta clase es primera clase, segunda clase, tercera clase y cuarta clase. Entonces es el 12. Entonces pongo acá 12. Inclusive también ustedes, por ejemplo, si están trabajando así, yo generalmente les digo a mis alumnos, por ejemplo, si les dice la D, entonces, por ejemplo, marcan acá, le ponen un colorcito y le agregan un comentario. Y, por ejemplo, ahí le escriben D y le dice, por ejemplo, no sé, límites de la segunda clase o lo que sea. Pero si sacan así, también es más... eliminar el comentario. Bueno, entonces acuérdense, me dice acá, ¿cuál es la frecuencia absoluta de la cuarta clase? A veces también yo puedo hacer así, fíjense. Puedo ponerle acá un colorcito, así como acabo de decirles, un color diferente, por ejemplo amarillo, y acá le pongo amarillo, para acordarme de dónde salió ese numerito. Y me dice, por ejemplo, la C, ¿cuál es la frecuencia absoluta de la cuarta clase? Entonces, esta es cuarta clase y le pongo, por ejemplo, no sé, otro color. Le pongo, por ejemplo, rojo. Entonces acá le pongo un rojo también, para acordarme de dónde salió, porque a veces también, ¿qué ocurre? Ustedes ya están solos y no se acuerdan cómo hacer. Y si tienen estos colorcitos, entonces se acuerdan de cómo, por ejemplo, hicieron. Voy a poner otro porque el rojo es muy oscuro. Así. Y el último dice, ¿cuál es la frecuencia relativa de la quinta clase? Acuérdense entonces, primera, segunda, tercera, cuarta y esta es mi quinta clase. ¿Qué me dice? La frecuencia relativa. Entonces me voy a buscar a la frecuencia relativa de la quinta clase. Y está ahí. Entonces le pongo también el colorcito, un color diferente, no sé, así. Y entonces acá le pongo D y va a ser ¿cuánto? 0,21. Y ahí tienen 10 puntos en el examen. Ahí terminaron. Esta A es nuestra primera parte que nos decía tabla de distribución de frecuencias. Como ahora ustedes van a rendir desde sus casas, no van a tener problema para usar sus computadoras, porque si estábamos, por ejemplo, en clase en la universidad, iba a ser complicado hacer esto, porque llevar, no sé, nuestra computadora es muy peligrosa si vamos en colectivo. Bueno, ¿entienden esto, chicos y chicas? ¿Sí? Sí, Sin problemas. por el momento. Es así como les dije, capaz asusta un chiquitito porque es la primera vez, pero después ya sale por sí sola, sin problemas. Bueno, entonces acuérdense, en este caso me decía, ¿qué cosa? Me decía construir empezando con un tanto, tanto, tanto. En este caso ya está. Entonces liquidamos esto. Ahora pasamos al siguiente, el ejercicio 2. Me dice, a 40 estudiantes se les pidió que estimen el número de horas que habrían dedicado a estudiar la semana pasada, tanto en clase como fuera de ella, obteniéndose los siguientes resultados. Y acá tenemos nuestra tabla. ¿Cuántos numeritos tenemos? Nos fijamos ahí y tenemos 40. Acá abajo, 40. Y acá tengo un problema ahora, porque me dice construir una tabla de frecuencias. Entonces acá no me dice con qué número empezar ni cómo hacer mi amplitud, así como en el anterior. Y acá es en donde tenemos que hacer por unos pasitos. He visto que Teresa, por ejemplo, les mostró con 5 pasos. Cada uno hace como quiere y el resultado es lo mismo. Yo les voy a mostrar acá con 3 pasos y que es más rápido. Lo primero que tenemos que mirar acá en la tablita
es el número mayor siempre y después el número menor. Entonces buscamos. Hasta ahora tengo 30, 30. 56, profe. No, 58. 30 es el menor. ¿Y el mayor? 58. Acá tengo un 65. 65. 65. Sí, ese Sí, es. es el mayor. Perfecto. Profe, después no puedes pasar, o sea, bueno, vas a pasar este Excel después. Sí, esto yo les paso. Terminamos Ok. y le paso a Analia y ella les va a enviar el Excel. Sin problema, ese es para ustedes. Dale, Así profe. que ni se preocupen en copiar ni nada. Ahora atiendan y después van a refrescar cuando tengan su material. Bueno, entonces vamos a hacer por los pasos que les dije. Entonces, el primer paso o el primer punto es determinar rango. Y el rango es así, es el número mayor menos el número menor en la serie de datos, menor. Entonces, ¿tengo cuánto? Ya tengo mi número mayor que es 65 menos 30. Como no estoy haciendo con fórmula de Excel, entonces hacemos en la calculadora 65 menos 30, obviamente es 35. Hago nomás para no meter la pata. Y después ustedes digan, no, este profesor no vale para nada, no sabe hacer ni resta. Bueno, el 2 es el de determinar esto. Fíjense acá. A esto se le dice número de intervalos o número de grupos. Fíjense acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupos. Se le dice también números de intervalos o grupos, como quieran ustedes llamar. Yo le llamo número de intervalos. Número de intervalos. Y lo simbolizamos por la letra K minúscula. Algunos le ponen otra letrita. No tengan problemas con la letra que usan cada profesor ni nada. Ustedes hagan como sepan hacer. Y acá utilizamos lo que se llama una fórmula de Stuger, el tipo que sacó esta formulita y por eso en honor a él se le dice fórmula de Stuger. Y está dada de esta forma, es 1 más 3,3 por logaritmo de n. Esa es la fórmula de Stuger. Entonces, yo puedo hacer o en la calculadora o en Excel mismo. Entonces va a ser así. Es igual. 1 más 3,3 por... Acá le voy a poner un por también para que después se acuerden de que es un por. Por logaritmo natural, o sea, logaritmo en base 10 en verdad. Y esta n, ¿qué era? La n ya les mostré en el anterior que es el tamaño de la muestra. Esta n. ¿Cuántos números tenemos? Ese es el tamaño de la muestra. Acá al principio me había dicho a 40 estudiantes y verificamos también que en la tabla tenemos 40 estudiantes. Entonces esa n es 40. Y ahí obtenemos ese valor. Hagan la calculadora y me dicen el resultado, por favor. No estamos haciendo con fórmula de Excel, por eso es que hacemos la calculadora. Directo pueden ingresar de esta forma. 1 más 3,3 por logaritmo de 40. Y les da 6, si redondeo me va a dar 6,3. 6,3. Sí. Y ahí entonces voy a decidir por un número y el número es 6. ¿Por qué digo que es 6? Porque acuérdense que el número de intervalos que tengo acá no me va a dar en decimales. ¿Por qué? Porque es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces si me está dando en decimales tengo que o redondear o dejar en el número que me indica acá. En este caso, ¿qué hago? No redondeo porque me dice 6,3, entonces va a ser 6. Te voy a escribir bien también para que este se va a quedar después ahí. Porque voy a usar esos numeritos. Ahí. Perfecto. Ya tenemos entonces el rango, que es cuántos lugares hay entre los extremos. El número de intervalos, entonces me va a dar ¿qué cosa? Me va a dar cuántos grupos o cuántos intervalos va a tener
mi tablita. Así. Y el tercer paso, y ya terminamos con esto, se llama amplitud. ¿Se acuerdan que en el anterior nos decía que la amplitud sea de 10? Entonces ahora necesitamos también, y le decimos amplitud o tamaño del intervalo. Amplitud o tamaño del intervalo. Y ahí yo ya les había mostrado que se simboliza con la letra C. Ustedes pueden poner como les dice Teresa o como ustedes ya van a saber. El resultado va a ser lo mismo. La nomenclatura, la notación no importa en este caso. Y es igual a R sobre K. Creo que ella estaba usando N en vez de K. Entonces, ahí es R sobre K. R es 35, sobre significa dividido, y mi K que me dio 6, con su número entero. Y ahí tengo 35 dividido 6. Y me da Profe, 5,8. Señorita. ¿viste que el log 40? ¿De dónde le quitaste el log 40? ¿Cómo? ¿De dónde quitaste el 40? 40 porque, acordate acá, te dice a 40 Ok, estudiantes. ya entiendo. Ese es Ok. tu tamaño de la muestra. O si Bien. vos, por ejemplo, pones acá tu cursor sobre la tablita, vas a encontrar también acá 40. Ok, entiendo. N es el tamaño de la muestra o la cantidad de datos que tenemos en la tabla. ¿Estamos? Bueno, Sí, entonces, profe. acá quedamos 5,8. Vamos a redondear también. Esto, redondeando, obviamente me va a dar 6. ¿Por qué? Porque a partir de 0,5 ya redondeamos. Ahí está. Entonces ya tenemos la amplitud, ya tenemos todito acá. Esto es lo que necesitábamos. Cuando no me dice entonces el problema, ¿cómo vamos a empezar o a distribuir nuestros datos? Tenemos que hacer estos. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Ahora vamos a construir nuestra tabla. ¿Qué es nuestra variable? Nuestra variable tenemos que leer. Me dice que estimen el número de horas que han estudiado. Entonces, voy a poner un poco más acá. Número o horas de estudio. También puedo poner así. Queda mejor. Horas de estudio. Bueno, ahora sí vamos a empezar a construir nuestros intervalos. ¿Cómo voy a empezar? Voy a empezar siempre con el número menor. Mi número menor acá es ¿cuánto? Es 30. Entonces va a ser de 30 hasta... ¿Y hasta dónde me voy a ir? Y ahí buena pregunta. ¿Hasta dónde? Y yo ya tengo para hacer eso. ¿Por qué? Porque acuérdense que mi amplitud es 6. Entonces significa que tengo que sumarle ¿cuánto a 30 para tener el otro intervalo? ¿Cuánto le tengo que 5. sumar? A ver si se acuerdan. 5. 5. Tiene que ser un número menos que este. Acuérdense para siempre eso. Inclusive cuando están haciendo, por ejemplo, ustedes ya le pueden poner acá un 5, así entre paréntesis, y entonces se van a acordar, por ejemplo, ponen en rojo o algo por el estilo para que se acuerden de que 5 es lo que van a usar, no 6. Entonces va a ser 30 más 5, 35. Entonces el siguiente va a ser 36. Y acuérdense que si ustedes hacen la diferencia 36 menos 30, en donde me tiene que reproducir este 6 que tengo en la amplitud. Entonces, tengo ¿cuánto acá? 36 más 5. ¿Cuánto es? 41. 42 ya es el siguiente. 42 más 5, 47. ¿Hasta dónde me voy? Hasta encontrar el número mayor que es 65. Entonces acá va a ser de 48 hasta 5, que va a ser ¿cuánto? 48 más 5, 53. 54 más 5, 59. Vayan verificando también, porque a veces yo también puedo tener ya. Ahí está. ¿Y hasta dónde era que teníamos que hacer? Hasta 65. Yo ya encontré 65 acá. Si, por ejemplo, sumando me da 66, yo tengo que poner 66 acá. No puedo poner 65 porque, wow, ese es mi número menor. Cuando yo hago de cualquier lado acá mi diferencia, me tiene que dar ese número 6 que tenemos acá. Perfecto. Ahí ya tenemos entonces
nuestras horas de estudio. Horas de estudio. ¿Entienden eso, verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, ahora entonces, nuestros numeritos ordenamos. Yo ya les puse acá, es como si fuera que voy a cocinar y ya tengo todo preparado mis ingredientes para no joder con eso, porque lleva mucho tiempo hacer, copiar y estar haciendo el ordenamiento. Entonces, fíjense acá. Entonces, acá yo ya voy a poner ese i nomás de acá, porque ya sé que ese va a ser lo que voy a necesitar, que es mi intervalo, mi frecuencia absoluta. Si quieren poner otra vez un nombre arriba, ponen otra vez su nombre. Entonces acá, de 30 a 35. Entonces buscamos, de 30 a 35. Son estos. ¿Cuánto tengo? De 30 a 35, antes de sacar de ahí mi cursor, veo que tiene 8. 8. Después me dice de 36 a 41. De 36 a 41. Está ahí. Le pongo otro color, por ejemplo este, y tengo ahí 6. 6. Después me dice de 42 a 47. De 42 a 47. Entonces le pongo otro colorcito, por ejemplo este, y me dice que es 5. 5. De 48 a 53. De 48 a 53. Está ahí. ¿Cuánto tengo? Tengo 7. Después el 54 a 59. 54 a 59. Tengo allí. Entonces le pongo cualquier otro color. Y tengo ahí 11. Y el último, que es de 60 a 65. De 60 a 65. Y fíjense que solamente ya tengo 3. Pongo otro color. Oh, ya no hace falta ni que le pongan nada. Entonces acá, 3. Y ya está. Ahí ya tengo mis frecuencias absolutas. Ahora vamos a verificar si están todos correctos. ¿Cómo hacíamos? Con autosuma o ponen así también. Excel también les da para hacer suma y colocan entonces todo esto. Y me tienen que dar 40. ¡Tarán! Y sí me dio 40. Perfecto. Ahí ya tenemos. Ya está nuestra tablita. Eso era lo que necesitábamos. Si ustedes hacen esto, ahí después ya pueden ir a salir de la cuarentena. Y pueden ir a hacer lo que quieran. Bueno, el siguiente es frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada hacemos así. Acuérdense, tomamos el primer número, enter. Es igual, tomamos el que acabamos de obtener, le sumamos el siguiente. Así. Y después ya solamente arrastrar. Al arrastrar ya me toma, ya sabe qué es lo que estoy queriendo hacer. Y ahí ya tengo. Y se fijan también que ya se va convirtiendo en una información. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, nosotros ya le podemos decir a quien nos mandó a hacer esto que la mayor cantidad de personas que estudiaron fue de 54 a 59 horas, por decirlo. O sea, es como si fuera que ustedes están estudiando para el examen. Entonces, la mayor cantidad de personas que fueron entrevistados o encuestados, así como se dice, fue de 54 a 59 horas. Después, ¿qué tenemos? La frecuencia relativa. La frecuencia relativa es tomar la frecuencia absoluta y dividir entre el total. Acuérdense que siempre ese que tiene que ser la frecuencia relativa tiene que ser la frecuencia absoluta, no es la acumulada. Porque a veces, como están acá uno al lado del otro, quieren agarrar a este. Entonces tienen que acordarse de que es de la frecuencia absoluta. Dividido el total. Y acá ya les dije también que tienen que poner fijo y fijamos con el símbolo del dólar acá arriba. Fíjense. Entre la letra y el número. Así. Y ahí entonces ya sin problema me voy hasta el total y me tiene que dar este 1. Y acá ocurre lo que les había dicho. Si ustedes estaban haciendo en la calculadora, les iba a dar así. Les iba a dar un decimal, 2 decimales, 3 decimales. Entonces, para que sea más lindo, le dejamos así. Y acá yo necesitaba este 1 para que al multiplicar por 100 me dé 100 también.
Entonces, así. Y el último, que es la frecuencia porcentual. Y la frecuencia porcentual es solamente tomar la relativa y multiplicamos por 100. Y EIP. Y ahí me tiene que dar 100, obviamente. Tratamos de poner solo un decimal, o en todo caso sin decimales. Este no tiene mucha importancia. Y ahí tenemos. Y se fijan que ya terminamos. O sea, acá lo que es un poquitito más complicado, por decirlo, es hacer el conteo y esas cuestiones. Conteo es cuando hacemos esto. De 30 a 35 tengo 8 datos. A ese se le dice conteo. ¿Questions? No. ¿Entendieron así sin problema? A veces me preocupa también porque digo, o entienden o no entienden nada y por eso se callan. Bueno, ahí. Y ahora empezamos a responder. Ya tenemos la A, que es construir la tabla de frecuencias. Entonces, ¿qué me dice la B? La B me dice, ¿cuáles son los límites de la segunda clase? Entonces, acuérdense, primera clase, segunda clase. Entonces, mi límite de la segunda clase es de 36 hasta 35. Tienen un punto ahí. C. ¿Cuál es la frecuencia porcentual Profe, de la segunda clase dice, de 36 a 41 no es. 41, sí. Yo le puse ahí 35. No sé dónde saqué ese. Ah, bien ahí está. Perfecto. Gracias. Ya está. La C, frecuencia porcentual de la quinta clase. 1, 2, 3, 4, 5. Y me dice frecuencia porcentual. Entonces me voy hasta la última. Si, por ejemplo, les complica todavía FI, FA, entonces le ponen este que les había puesto acá. Se pueden poner ahí sin problemas, como quieran. Bueno, entonces, la frecuencia porcentual de la quinta clase. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces es 28. Y ponemos 28% porque sabemos que esto está en porcentaje. 28%. No dejen como 28, pues si no va a ser como si fuera una frecuencia absoluta. Después la D dice, ¿cuántos alumnos estudiaron menos de 54 horas? Entonces acá puedo hacer de dos formas. Menos de 54 horas, acá tengo 54, y menos son todos estos. Entonces, o sumo todo esto, o directamente ya tomo de mi frecuencia acumulada. ¿Por qué? Porque me dice, ¿cuántos alumnos estudiaron menos de 54 horas? O sea, 54 no va a formar parte. Y van a ser todos estos que tenemos acá. Como me dice cuántos alumnos, entonces, sumamos acá. ¿Y cuánto tengo? Fíjense, ¿cuánto es mi suma? Acá tengo suma, me dice 26. O directamente que está acá también, 26. Pueden sacar de los dos lados. Acá les voy a poner también así como les mostré en el anterior. Por ejemplo, de 36 a 41 con un color. Acá este mismo color. Después, por ejemplo, el 28% para que se acuerden de dónde salieron estos numeritos. Por ejemplo, le pongo este. Pues acá va a estar este. Y después acá la D me dice cuántos alumnos, menos de 54. Entonces, o toman de acá o directamente de acá. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que está haciendo este 26? Me está sumando desde el principio hasta 53. Tenemos ya otra vez menos de un minuto. 26. Si se cierra, volvemos a entrar una vez más. Y después me dice, ¿qué porcentaje de alumnos estudiaron entre 36 y 53 horas? Como me dice porcentaje, entonces está acá. Entre 36 y 54 horas. Entre 36 y 53 horas. Entonces es la suma de estos tres. ¿Por qué? Porque tengo acá 36 y 53. ¿Cuántos son? Y fíjense acá, la suma me da 45%. Entonces pongo otro colorcito acá. Por ejemplo, un verde. Entonces acá E. Y me daba 45%. ¿Qué porcentaje? Y a ver, verificamos otra vez. 45.